general de los sistemas. Recuerden que hablamos de un software y otras personas recomendaban otras herramientas, ¿sí? A nivel de TIC. Pero la idea era que ustedes leyeran ese material y realizaran una infografía donde decíamos que no teníamos pues que hacer como una línea de tiempo, sino como esas ideas que ustedes trajeran del documento que se les presentaba en plataforma, ¿sí? La segunda actividad era la identificación de esos procesos organizacionales también. Y aquí decía que debían construir teniendo en cuenta este software que ustedes van a desarrollar, ¿sí? Y aplicando esa teoría general de los sistemas, debían de elaborar un documento, ¿sí? Donde se indicaran cuál es la relación de los actores y los responsables. Es decir, donde ustedes me empiecen a contar cuáles son esas partes que ustedes van a ir involucrando, ¿sí? De ese sistema que ustedes van a desarrollar. Recordemos que por errores del destino y por errores de la vida, pues yo no sé por qué no me quedó grabada esa sesión en línea, pero recuerden que si ustedes tienen dudas, porfa, chicos, porfa, sí, foro de dudas, bandeja de entrada, hay un compañerito de ustedes que casi todos los días me escribe y yo casi todos los días trato de darle respuesta. Entonces, listo, profe, no lo tenemos. La verdad es que tengo problemas serios de internet en mi casa, pero yo estoy de familiar en familiar. Usted va a estar en su casa, ¿será que me puedo ir a trabajar allá? Sí, porque no me han dado solución. Entonces, no me ha quedado tiempo de volver a repetir, porque cuando yo logro, por ejemplo, estoy en la casa de un familiar, entonces yo aprovecho para calificar, para preparar la clase, para dar la sesión. Entonces esa clase como tal, pero sí les pido el favor que cuando eso ocurra, que no nos limitemos, no, listo, no hay sesión, entonces no hago el trabajo, no, profe, o sea, me acosan con todas las preguntas, ahí está el correo, ahí está la bandeja de entrada, ahí está el foro de dudas, ¿sí? Me mandan a preguntar con Camilo, que Camilo tiene un excelente vocero, yo trato de darle respuesta en el menor tiempo posible. Listo, entonces aquí había que hacer esa teoría general, pero aplicando ya que ese sistema que ustedes van a implementar. Entonces, Camilo me preguntaba, profe, Insu, lo que pasa es que los compañeros tienen una duda. En la sesión, de pronto lo hablábamos y decíamos, el software que ustedes deben desarrollar es a nivel, ¿sí? Web, ¿sí? Es decir, HTML, Bootstrap, JavaScript, ¿sí? O a nivel de una aplicación móvil. Porque a nivel de escritorio, o sea, el proceso de formación sí maneja, digámoslo, ese componente, pero no profundiza tanto. Entonces, si usted ya quiere hacer algo de escritorio, ya tendría usted que, digámoslo así, avanzar o consultar, ¿sí? En otras fuentes diferentes al material que se les presenta. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Muchos cuando hacen esta tecnología, aplican ¿a qué? A todo lo que tiene, a todo como la parte web, ¿sí? Bueno, y aquí tenían que hacer un mapa de procesos, ¿sí? Utilizando una herramienta TIC. Aquí en ese mapa de procesos, lo que ustedes debían de construir era ese diagrama. ¿Se acuerda que estábamos hablando la semana pasada como un diagramita de cuáles son, digamos, el inicio, cuáles son los procesos que van a tener, como cuando ustedes observan un diagrama de flujo? ¿Se acuerdan de esa partecita? Que teníamos un inicio. Perdón. Señor. Pero su merced, ahí el diagrama que está hablando ya es de la evidencia 3, porque en la 2 solo decía que el documento explicando sí. Lo que queríamos hacer. Sí, señor. O sea, como poniendo las normas generales. Señor. Y la tercera sí ya se le agregaba el diagrama. Sí, en esta, sí, qué pena con usted. En esta 3 entonces ya hablábamos de ese diagrama, ¿sí? Entonces recuerden que hablábamos también de las decisiones, si era un sí o era un no, qué resultados y qué caminos se debían de seguir en caso de que la respuesta era positiva o si la respuesta no era positiva o negativa. Entonces esto era lo que debían de presentar. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí, por favor. ¿Quién tiene dudas o preguntas?
Sí, señora, me alcanzó a asustar, pero sí, yo voy bien. No, es que de pronto profe. me salto. Sí, Vamos profe, bien. yo desafortunadamente no he podido avanzar mucho porque no tengo la base que es la idea del software, pero bueno, en cuanto lo tenga me acelero. Y me tiene preocupado eso. Pero no, listo, pero mira, es muy bueno su comentario, pero es que ahí es donde ustedes se deben de apoyar en mí, ¿sí? Ustedes me preguntan en el foro, en el chat, ustedes me escriben, yo tengo esta idea, alguien me escribió en estos días, instructora, es que yo tengo esta idea, ¿será que sí, será que no? Yo le dije sí, la persona me dijo, yo quiero hacer esto. Y entonces vamos como aterrizando esas ideas. Pero ideas hay muchas, Samuel, y yo sé que muchos de pronto están ahí, ¿sí? ¿Cómo que tengo que hacer un proyecto si es que yo apenas voy a aprender? Sí, pero es que vamos aprendiendo y vamos consolidando un proyecto. ¿Sí? No, sí, profe, estoy un poquito estancado ahí, pero ya ahí como le digo, yo la estaré buscando precisamente. Hágale de uno. En ese momento, porque como les digo, yo no tengo internet en mi casa, pero yo también otra situación que manejo es que ustedes a través de sesiones en línea se programen, instructor, se nos puede atender tal día, tal hora. Entonces yo les digo, sí, sí estoy disponible, ¿no? Y también a través de sesiones en línea por grupos de trabajo, entonces yo los atiendo y van avanzando. ¿Qué les quiero decir? Hoy, ahorita antes de iniciar la sesión, yo empecé con un proceso de deserción, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas que no están participando, ¿sí? En plataforma, que llevan 15, 12, 13 días sin ingresar o que nunca han ingresado. Entonces nosotros, perdón, entonces nosotros ¿qué debemos hacer? Iniciar un proceso de deserción, es decir, un llamado como una alerta, diciendo, hey, mire, usted hace días no ingresa, usted quiere continuar con el proceso o quiere continuar con el proceso siendo aprendicera en la tecnología de desarrollo de software o definitivamente adelantamos el proceso de deserción. Recuerden que el proceso de deserción, si se llega a dar, la sanción es mayor a que si ustedes realizaran el retiro voluntario. No les estoy diciendo que se vayan ni que se retiren, no. Es para que ustedes tengan en cuenta. Y si ustedes conocen a alguien, ¿sí?, que de pronto entró con ustedes a la tecnología y ustedes ven que no vuelve a ingresar, para que por favor le informen, ¿sí? Porque eso es importante. Es mejor si esa persona definitivamente dice, por todas las ocupaciones que tengo, no puedo continuar, es mejor que se haga un proceso de retiro voluntario, porque la sanción es menor. ¿A qué me refiero con sanción? Que si quieren volver a inscribirse en un tecnólogo, en un técnico, en una especialización a nivel SENA, ¿sí?, van a ser menor el tiempo, ¿sí?, para que se puedan inscribir. Si el proceso es a nivel de deserción, la sanción es muchísimo mayor, para que por favor tengan en cuenta. Bueno, entonces ahora sí, creo que no hay dudas, preguntas. Esa grabación se las quedo debiendo, la voy a hacer, de verdad que sí la tengo que hacer, pero pues por el momento no se me ha dado. Y cualquier duda, cualquier pregunta, porfa, chat, sí, correo electrónico, bandeja de entrada, por favor. Ya la pregunta, si la pregunta es como a nivel general, por favor a través de Camilo me la pueden enviar. ¿Listo? Viviana, la escuchamos. Profe, buenas tardes. Profe, qué pena contigo. A mí sí me surgió una duda después de que hice la evidencia 2, porque pues no encontré el video para basarme, pero pues yo sí busqué videos pues de otras fichas que ya han pasado por el proceso, y yo enfoqué el proceso organizacional en eso, en el proceso organizacional, donde está el rol o el cargo, la descripción del rol o el cargo y el tipo de nivel en la influencia y el interés en el proyecto. Yo me basé en eso, pues mirando otras evidencias que ya están en la web. Sinceramente yo lo capté de esa manera, no lo capté como
como un proceso ya estructurado, por decirlo así, un proceso de, no sé si me hago entender, un proceso de creación de producto o de servicio. Entonces yo me basé, fue más que todo en un proceso organizacional, que fue lo que yo entendí. Entonces no sé si la evidencia me quedó mal. Espere, bien, espere. Volvamos a repasar. Usted vio un video de otras... Vi varios, porque pues no me quise quedar con uno solo. Ajá. Vi varios videos pues de otras fichas anteriores y también como que vamos a la par. Y yo me basé en lo que es un mapa de procesos, pero organizacional, que es lo que también dice la ficha, que tocaba hacer una portada, una introducción, y que el mapa de procesos tenía que ser organizacional. Y sí, ya pero lo que es el flujograma, sí era un flujograma de proceso, que lo hicimos con los compañeros del grupo, sí fue un organigrama de proceso ya efectivamente de la empresa que nosotros vamos a empezar a trabajar. Pero no está bien, pero es que el mapa de procesos también lo tienen que empezar a enfocar en todo lo que ustedes vayan a hacer, Viviana, y para todo el grupo. Todo lo que ustedes van a hacer es referente al proyecto que ustedes empiezan a adelantar. Todo, ¿sí? Sí, o sea, el proceso organizacional nos basamos efectivamente en los roles o los cargos que hay en la empresa. Ajá. ¿Sí? Ejemplo, nosotros escogimos una empresa de inyección de plástico. Entonces, pues, en ese proceso organizacional ingresamos pues lo que era el administrador, el supervisor de planta, jefe de bodega, el departamento de ventas. Entonces, enfocamos como tal el proceso organizacional a los roles y cargos, pero el flujograma ya sí lo hicimos efectivamente en uno de los procesos que hace la empresa de inyección de plásticos. Sí, así es, porque y yo dije algo contrario, porque sí, así es, o sea, el mapa de procesos enfocados a los procesos organizacionales que están, ¿sí? Que ustedes van a estructurar o que ustedes tienen considerados dentro de la empresa que están, dentro del proyecto que están construyendo, ¿sí? Recuerden que ese proyecto lo pueden hacer desde cero o enfocados en una empresa donde ustedes tengan un familiar, un amigo en la misma empresa donde ustedes pueden estar laborando, ¿listo? Pero es eso, Viviana, es ese mapa de procesos enfocado a ese proyecto, ¿sí? Donde se indiquen, como su mismo nombre lo dice, los procesos, ¿sí? Que componen esa estructura. Y ya el diagrama de flujos lo pueden aplicar a un solo proceso o a varios procesos. ¿Es eso? Ah, vale, profe, gracias. Bueno, señora. Bueno, entonces ahorita sí les prometo que voy a iniciar la grabación. Hoy no voy a prender mi camarita. No, denme un momentico, por favor. Iniciar grabación. A ver. Está bien aquí. La grabación se ha iniciado, listo. Bueno, entonces ahora sí les voy a compartir por acá. Pantalla completa, permitir. Vamos a mirar la guía de aprendizaje. Listo. Entonces acá la guía de aprendizaje, vamos entonces a iniciar con las actividades de aprendizaje 2, ¿sí? Identificar conceptos básicos de la teoría general de sistemas y de enfoque sistémico. Dice que debemos de consultar el material correspondiente a ingeniería de requisitos. Debemos hacer una lectura general de ese material, ¿sí? Extraer las ideas, ¿sí? Que ustedes consideren más relevantes, más importantes. Recordemos, no es copiar y pegar. Y van a realizar un mapita mental. ¿Listo? Esto es lo que deben de entregar en esta evidencia. ¿Listo? Van a utilizar una herramienta TIC. Ustedes ya
ya la que sea de su preferencia, la que ustedes tengan, ya que sea, digámoslo, de uso para ustedes. Si ustedes consideran que el mapa mental lo quieren hacer en Word, lo pueden hacer en Word. Recuerden que en esta herramienta donde hicieron la infografía Canva también es una herramienta muy fácil de manejar, y ahí también hay plantillas, ¿sí?, para realizar esos mapas mentales. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a darle una revisadita a ese material, ¿sí? Y vamos a ir revisando ciertos aspectos que es necesario que ustedes vayan interiorizando. No es que ustedes se aprendan todo esto, ¿cierto? Pero sí se hace necesario que ustedes interioricen algunos temas, ¿sí?, que los profundicen más, pues, que otros, porque de estos temas van a depender otras actividades. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por acá. Vamos a ir aquí a territorio. Recuerden, contenido del curso, proyecto, fase de análisis, actividad proyecto 1, material de formación. ¿Qué material nos dice la guía? Ingeniería de requisitos. Vamos a acceder al recurso educativo y entonces damos inicio a esto. ¿Listo? Un momento, por favor. Qué pena con ustedes. Hace rato estaba hablando y no tenía el micrófono abierto. Bueno, entonces vamos aquí. Vamos a volvernos un poquitico acá. Entonces aquí estamos en territorio, contenido del curso, proyecto, fase de análisis, que es la fase 1, actividad de proyecto, material de formación. ¿Qué material nos dice que debemos consultar? Ingeniería de requisitos, acceder al recurso educativo. Ojo, aquí, por favor, aquí dice ingeniería de requisitos. No es solamente este componente formativo, no. Es todos estos 4 numerales. ¿Listo? Aquí dan una introducción, es una imagen y 2 rengloncitos, pero en estas 4 les hablan, ¿sí?, de los diferentes componentes que están relacionados con quién, con la ingeniería de requisitos, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí una presentación, ¿sí? Es una presentación. No es tan larga, ¿sí? Vamos a mirarlo acá. Me dicen, por favor, me indican si son tan amables, cómo están viendo en este momento esa presentación. Si la están viendo,
¿No la están viendo? Sí. Muy bien. Gracias. Listo, entonces el tema que abordar es ingeniería de requisitos. Esta diapositiva la están viendo. Sí, señora. Dice ciclos de vida del Sí, software. señora. Sí, señora. Listo, muchas gracias. Entonces dice, los ciclos de vida del software. Dice, el ciclo de vida del software es un proceso que describe las etapas por las que pasa un software desde su concepción hasta su finalización. Desde que se crea, ¿sí? ¿Y qué es lo que ustedes están creando? Eso. Estamos iniciando un proceso. Entonces, para que por favor también, y se los voy a repetir hasta que ustedes ya estén programando, ¿sí? No se vayan a aburrir en el proceso de formación. Y de pronto los que ya son programadores, de pronto me van a ayudar un poquitico. Desarrollar no es solamente crear y enfrentarme con la herramienta. Tengo esta idea y voy a construir una app para la empresa de mi hermana que es venta de motos, ¿sí? No es solamente empezar a escribir código, a crear una base de datos, a diseñar un HTML. No. Ustedes primero como desarrolladores, como creadores, ¿sí? Deben empezar a ¿qué? A levantar ¿qué? Requisitos, a levantar ¿qué? Información, ¿sí? A tener esa idea de cómo lo voy a desarrollar, qué voy a hacer, cómo lo voy a plantear, qué equipo de trabajo necesito. ¿Sí? Pero ya más adelante creo que es en la próxima tarea, en la próxima actividad, creo que nos hablan de las fuentes de licitación, ¿sí? ¿Qué es eso? Fácil. ¿Cómo vamos a levantar esa información? ¿Qué vamos a utilizar? Tenemos lluvias de ideas, vamos a hacer encuestas, entrevistas, ¿cómo vamos a abordar esa información? ¿Qué preguntas vamos a hacer para pulir más el proyecto, para indagar más sobre ese proyecto que queremos? Entonces, porfa, al inicio va a ser, ¿sí? Mucho levantamiento de información, ¿sí? Entonces, para que de pronto no se vayan desilusionando con el proceso. Bueno, por ahí hay una señora que es la EEE y EEE 12207 del 2017. Ella, ¿qué dice? Proporciona pautas detalladas para la adquisición, suministro, desarrollo, operación y mantenimiento del software. ¿Sí? Esta norma define los procesos clave del ciclo de vida del software y establece requisitos y directrices para asegurar la calidad del software y su gestión eficiente. Los que se interesen, ¿sí? Por esa parte del software, del levantamiento de requisitos, de toda esa parte, y que les guste, ¿sí? Los invito a consultar siempre esta norma, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de estas normas son porque son estándares ¿qué? Internacionales, ¿listo? No es que no la vamos a aprender en el programa, no. Simplemente la nombran porque es un estándar y de ella dependen muchos de los insumos para poder levantar requisitos. Si no son muchos, son todos. ¿Listo? Listo. Hay unas fases para nosotros empezar a crear, ¿sí? Para nosotros poder empezar a desarrollar, ¿sí? Y esa primera parte es la partecita de planificación. ¿A qué se refiere esa fase? Dice, se realiza el planteamiento del problema, se definen los alcances y objetivos del software. El objetivo de esa fase es estudio de viabilidad y realizar la planificación detallada. Los invito a que ustedes estén atentos, ¿sí? Y en los grupos de trabajo vayan definiendo esto, vayan identificando por qué vamos a crear el proyecto, es decir, qué problema vamos a resolver, ¿sí? Si es una mejora, ¿qué mejora es la que vamos a resolver? ¿Sí? Porque siempre que nosotros vamos, por ejemplo, listo, nosotros vamos a desarrollar, ¿sí? Y ustedes van a ser desarrolladores.
pero vamos a ser desarrolladores es ¿por qué? Porque vamos a mejorar procesos, porque vamos a tener problemas que resolver, ¿sí? Porque hay necesidades que resolver, hay necesidades de servicio, hay demandas, ¿sí? De servicios que necesitan de aplicaciones o de sitios web, ¿sí? Para poder suplir ciertas necesidades a nivel de tecnología. Entonces es bueno que ustedes vayan interiorizando. Bueno, listo. Y esta señora ahorita nos puso a pensar. ¿Para qué el planteamiento del problema? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Por qué vamos a hacer este proyecto? ¿Sí? ¿Hasta dónde? Yo voy a estar tantos meses con la instructora. No, conmigo no, porque yo soy contratista y yo no sé cuándo me vaya, pero bueno, vamos a estar tanto tiempo en la tecnología. Bueno, muchachos, reunámonos y hasta dónde lo vamos a llevar. Entonces ustedes van a empezar a preguntar. Instructora, pero es que no sabemos bien qué es lo que vamos a ver. Instructora, pero hasta dónde nos van a dar. Instructora, qué lenguajes, instructora, ¿sí? Hay algo que está disponible, y eso hacía parte del proceso de inducción, un material, sí, un documento, que es la estructura curricular del programa. Ahí están todas las competencias, y en cada competencia se ve todo el programa, ¿sí? Todo lo que ustedes van a ver dentro de su proceso de formación, ¿sí? Entonces es bueno que consulten también ese material. Los objetivos, listo. ¿Dudas, preguntas hasta ahí, por favor? Al momento no, señora, profe, muchas gracias. Listo, Machi. Entonces sigamos acá. La otra fase es la de análisis, la definición de los requisitos. Se identifican y documentan los requisitos del software, es decir, las necesidades y expectativas de los usuarios y las funcionalidades que debe cumplir el software. Yo sé que ustedes son los desarrolladores y ustedes van a ser los expertos. La gripa no me está dejando hablar bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? No solamente que usted hable a nivel del lenguaje técnico, ¿sí? Vamos a levantar un mapa de procesos, vamos a definir las fuentes de licitación, ¿sí? No, eso usted también se ponga en el rol del cliente. ¿A quién le va a ofrecer ese producto? ¿Sí? Es que yo le voy a ofrecer el producto a mi amigo que tiene una tienda de ropa. Súper, ¿sí? Es que yo se lo voy a ofrecer a mi amigo que tiene una veterinaria. No, es que yo se lo voy a ofrecer a mi amigo o a mi amiga que trabaja dando clases de matemáticas, ¿sí? Pero no es solamente que usted lo nombre, es que usted interactúe con esa persona para que el proyecto tenga un final feliz. Porque ustedes como desarrolladores, ustedes pueden tener muchas ideas y ser muy creativos, ¿sí? Pero si ustedes no interactúan con ese cliente final, porque es que al fin y al cabo el que le va a manifestar las necesidades puntuales es ese cliente externo. ¿A quién le van a aplicar cuando estemos trabajando fuentes de licitación? Que es hacer encuestas y bueno, lluvias de ideas y otras temas. ¿A quién le van a aplicar ustedes las encuestas? ¿Sí? ¿Quiénes son esos posibles clientes? Entonces hay que empezar a revisar también ese tema. El objetivo es conocer los requisitos, asegurar que los requisitos son alcanzables, ¿sí? Y miren que acá adelantico les decía, se definen alcances, ¿sí? Y aquí que sean alcanzables. Entonces hay que limitarlo, ¿sí? Ustedes pueden tener una idea súper wow, porque todas las ideas son muy buenas, todas se los digo desde ya, ¿sí? Pero esta palabra yo siempre se las voy a decir en todas las sesiones en línea. Hay que aterrizar esas ideas, ¿sí? Para que ustedes puedan al final de su etapa lectiva entregar ese proyecto.
Porque es que mire que cada actividad, y se los había dicho también ya, van encadenadas. ¿Que se pueden ir cambiando aspectos? Claro, claro que sí. Primero estamos en un proceso de aprendizaje. Y no se les olvide, el proyecto es para la población, ¿sí? Entonces ustedes también tienen que hacer que esas metas sean alcanzables, que se pueda realizar. Porque sí, y también se los dije en esos días, ustedes pueden hacer varias versiones de su proyecto. Esta puede ser la versión 1, la versión 1. Después ustedes pueden pasar a otra versión, ¿sí? Donde van a mejorar ciertos aspectos o lo van a hacer más escalable. Entonces, mucho ojo con eso. Esos son temas que ustedes con sus grupos de trabajo deben de ir aterrizando desde ya, ¿sí? Está la fase de diseño. Se crea el diseño del software basado en los requisitos recopilados. Esto incluye la definición de la arquitectura del software, el diseño de la interfaz de usuario y la planificación de los componentes o módulos, ¿sí? ¿Cómo quiero que empiece a interactuar mi cliente con esa página? Entonces después vamos a ver algo que se llama Sketch, los Mindframe, vamos a ver los mockups, ¿sí? Vamos a empezar a interactuar, pero entonces ustedes también tienen que empezar, y no son tareas para allá, pero sí que ustedes vayan, ¿sí? Teniendo una idea general de qué es lo que ustedes tienen que empezar a tener en cuenta. Bueno, entonces, cuando entramos al territorio, o entramos a la página del SENA, o entramos a la página de Sofía, sabemos que tiene un menú horizontal, ¿sí? Que tiene un encabezado, los colores son verdes blancos, porque el gobierno este es verde blanco, el gobierno anterior fue naranja, ¿cierto? Entonces teniendo en cuenta como la paleta de colores, o sea, todo eso lo vamos a ir viendo, pero son cositas que ustedes deben de ir imaginándose. El objetivo es identificar soluciones tecnológicas, asignar recursos, materiales, proponer, identificarse y seleccionar, establecer métodos de validación, ajustar especificaciones. La de pruebas. Se realizan pruebas para asegurarse de que el software funcione correctamente y cumple con los requisitos. La de mantenimiento. Después del despliegue, el software puede requerir mantenimiento continuo. Esto implica la corrección de errores, la aplicación de actualizaciones, el soporte técnico y la adición de nuevas funcionalidades. Cuando ustedes desarrollan un software, ¿sí? Lo entregué. Chaolín, chaolín. Ahí se lo dejo, ahí está funcionando. De usted no vuelvo a saber nada. De mí no vuelve a saber nada. Resulta que ustedes deben de seguir dándole soporte a ese software, sí, por cierto tiempo. No digamos que por toda la vida. Perdón un momentico. Pero sí, ustedes deben de realizar un mantenimiento, o sea, es decir, estar atentos a ese cliente, ¿sí? Dentro de todo el proceso, cuando ustedes deben de hacer unas capacitaciones, ¿sí? Deben hacer una migración de datos del sistema que se tenía al sistema que ustedes van a implementar, ¿sí? Debe haber un manual de usuario. Entonces, para que tengan en cuenta todos esos aspectos. Dudas, preguntas hasta ahí, por favor. Mientras yo descanso la voz un momentico, por favor. No, profe, por el momento no. ¿Eso quiere decir que en esta fase también vamos a aplicar pruebas de calidad? Cuando lleguemos al punto de la creación del software. Sí, Isabel, pero más adelantico. En este momento no, porque en este momento apenas estamos levantando lo que es la información, ¿sí?
Estamos definiendo proyectos y levantando información, ¿sí? Vale, perfecto, profe. Listo. Pero claro, se deben de hacer unas encuestas para validar, ¿sí? ¿Qué tan aceptable fue ese producto? ¿Sí? Si sí cumplió con las necesidades, con la demanda de ese servicio. Por aquí, Isabel pregunta, ¿podemos montar las encuestas en la comunidad SENA para compañeros de otras tecnologías? Bueno, Isabel, sí, yo les podría colaborar. Tenemos solamente un AXO en este momento en esta regional. Pues habría mirar, de pronto se podría revisar el tema de cómo podríamos contactarnos de pronto con otras regionales, ¿sí? Pero se puede revisar, ¿listo? Bueno, entonces sigamos aquí. Dentro de todo lo que ustedes les hablan allá en el material, existe algo que se llaman paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Los paradigmas de modelos del ciclo de vida del software son enfoques o perspectivas fundamentales que guían el desarrollo y la gestión del software. Se identifican tres en el material de apoyo: el tradicional, desarrollo ágil y orientado a objetos. En el tradicional se identifican fundamentalmente por ser lineales, es decir, se trata de completar cada proceso de principio a fin hasta que quede listo para avanzar a la fase del segundo ciclo. En el tradicional, entonces, terminamos esta tarea, se cumplió toda, se organizó todo para empezar la segunda. ¿Sí? En el de orientado a objetos se conforma principalmente por la creación de clases, análisis de requisitos y diseño. Con este paradigma se pretende que el código fuente sea reutilizado. ¿Sí? ¿Qué metodologías o qué paradigmas se están utilizando? Sí, y que están muy enfocados. El de desarrollo ágil. Dice, el objetivo de este paradigma es el desarrollo de proyectos en poco tiempo. Se simplifican procesos tediosos, se agilizan las fases del desarrollo y las interacciones se hacen en corto tiempo. Una de las principales diferencias con los paradigmas anteriores es que el cliente se ve involucrado en el proyecto durante el desarrollo de este. Así, el cliente sugiere mejoras, propone ideas y se mantiene al tanto del desarrollo del producto. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunos modelos. En el tradicional aplican cascada, espiral, el iterativo o por prototipos. ¿Sí? No es que no se use, sí se usa, pero ahora tiende, ¿sí?, el mercado a hacer uso de los modelos de paradigma ágil. Está el Scrum, el Kanban, el XP o programación extrema. ¿Sí? El STEM es colaborativo, adaptable y centrado en la entrega de valor al cliente. El modelo promueve la transparencia, la comunicación activa y la mejora continua del proceso de desarrollo. Kanban, útil en entornos donde los requisitos y prioridades puedan cambiar con frecuencia y se busca un enfoque más fluido y adaptativo para la gestión del trabajo. La programación extrema, adecuada para productos en los que los requisitos pueden cambiar rápidamente y se requiere una entrega frecuente de software funcional de alta calidad. Si vemos estos modelos, así leyéndolos a grandes rasgos, así es como se está comportando la vida actual, ¿cierto? Todo va enfocado en el servicio al cliente, sí, la mejora continua, donde la opinión del cliente es válida, porque era lo que yo les decía ahorita. Y si alguien tiene una opinión diferente, porfa, ¿sí? A mí me gusta que ustedes me hablen, que ustedes interactúen conmigo. El desarrollo, ¿sí?, a nivel de software, tienen que ir de la mano del cliente. El cliente es el que nos va a pagar. El cliente es el que sabe lo que quiere. ¿Sí? Digamos que el cliente siempre no va a tener la razón, que habrán otras personas del grupo de trabajo que se enfoquen, ¿sí? Van a ser los encargados de decirle al cliente, no, mire, este proceso lo podemos mejorar así, va a tener más beneficios por esto y esto.
¿cierto? Pero mire que todas estas metodologías van enfocadas a agilizar procesos, ¿sí? Y a plantear entonces un mejoramiento continuo y a tener una constante comunicación con quién, con los clientes finales, que realmente son esas personas que le van a dar el visto bueno, ¿sí?, al software que se desarrolló. ¿Dudas, preguntas hasta ahí, por favor? Ay, se me fueron todos, mira. No, aquí estamos. Ah, bueno. Bueno. Bueno, después siguen los requisitos, ¿sí? Sus textos son sacados, tomados de allá, del material. Lo que pasa es que ya están, digámoslo, un poquito más extensos. Un requisito es una condición o capacidad que necesita el usuario para resolver un problema o conseguir un objetivo determinado. IEEE en 1990. Los requisitos comunican las expectativas de los consumidores de productos de software. De otra parte, los requisitos pueden ser obvios. ¿Sí? Ustedes como desarrolladores pueden decir, ah, sí, no, pero es que eso es obvio, eso para qué se lo vamos a preguntar al cliente. Para usted es obvio, porque usted es el experto o la experta. ¿Sí? Para el cliente no. ¿Sí? O estar ocultos. Conocidos o desconocidos, esperados o inesperados, desde el punto de vista del cliente. Por favor, muy en cuenta eso, el cliente. Sí, el cliente. Ustedes deben de empezar a desarrollar teniendo en cuenta a esa personita que se llama cliente o clientes. ¿Listo? Las características de esos requisitos tienen varias características. Deben de ser necesario, completo, consistente, correcto, factible, modificable, priorizado, verificable, rastreable y claro. Si ustedes consultan el material de apoyo, allá les van a ir interiorizando más a qué se refiere cada uno de estos requisitos. ¿Listo? La clasificación de los requisitos. Existen dos, digámoslo así. Requerimientos de usuario son las especificaciones que describen qué funcionalidades y comportamientos debe tener un sistema para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios finales. Y los requerimientos del sistema, ¿sí?, establecen con detalle las funciones, servicios y restricciones operativas del sistema. Estos requerimientos del sistema, digamos que tenemos dos momentos, los funcionales y no funcionales. Y aquí, por favor, si ustedes tienen textos, es bueno que empiecen a revisar, porque aquí, en estos requisitos funcionales y no funcionales, son temas, ¿sí?, que ustedes deben de tener muy claros para poder avanzar con ciertas actividades. ¿Listo? A partir de esos funcionales, no, Dios mío, denme un momentico. A partir de esos requisitos funcionales y no funcionales, entonces se van a empezar a definir qué, unas historias de usuario, unos casos de uso, ¿sí? Entonces es importante también irlos integrando. Profe, es que es mucha teoría, es mucha información, ¿no? Yo solamente les estoy dando como unos tipsitos para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta y para que las personas que de pronto no han podido iniciar tengan en cuenta que cualquier idea de proyecto es buena. De pronto no la tienen muy clara, muy bien definida, pero entonces para eso estoy yo, apóyense en mí. ¿Listo? Bueno, entonces hay unos requerimientos funcionales o requisitos funcionales y unos no funcionales. ¿Listo? Vamos a ver unos ejemplitos. Dice,
Un requerimiento funcional es una declaración que describe una función o característica específica en el sistema de software que el sistema de software debe ser capaz de realizar. Estos requisitos definen el comportamiento y las acciones que el sistema debe ser capaz de llevar a cabo para cumplir con los objetivos y necesidades del usuario. Ejemplo, el sistema debe permitir a los usuarios crear una cuenta y registrarse. El software debe permitir a los usuarios agregar y eliminar elementos. El sistema debe generar informes mensuales de ventas que incluyan información sobre los productos más vendidos, las ganancias y los ingresos. Yo como veo siempre los requisitos funcionales o los requerimientos funcionales como una acción, ¿cierto? Es decir, que donde el cliente diga, por ejemplo, para registrarse en el sistema, debe haber un botón que diga registrar. Es al hacer clic, ¿sí? Que ese botón sea funcional y que le pida cierta información para que él se pueda registrar. Agregar y eliminar elementos de una lista. Debo yo estar en el sistema ya ingresando, ¿sí? Entonces, digité, digamos, 10 bultos de cemento blanco, ¿sí? Y entonces le dije agregar. Cuando di clic en el botón agregar, ¿sí? Ya se convierte en un requerimiento funcional. Ah, no, voy a sacar esto de la lista porque esto ya se va a dar de baja. Eliminar, entonces se eliminó de la lista. Y así sucesivamente. Los no funcionales son declaraciones que describen las características y restricciones del sistema de software que no están directamente relacionadas con las funcionalidades específicas, sino que se centran en aspectos como el rendimiento, la seguridad, la usabilidad y la calidad del sistema. Por ejemplo, en cuanto a rendimiento, las características relacionadas con el rendimiento del sistema, como el tiempo de respuesta, la capacidad de procesamiento, el tiempo de carga de las páginas, ¿sí? ¿Qué tan demorado o qué tan efectivo está siendo, ¿sí? El rendimiento de ese sistema? La seguridad. Existen los protocolos, hay un cifrado, cómo estamos previniendo esos ataques de seguridad, ¿sí? ¿Qué claves, digamos, le estamos indicando al usuario que debe registrarse para que tenga una contraseña segura? ¿Será que si digita 1, 2, 3, 4, 5 el sistema lo va a dejar pasar? La fiabilidad se refiere a la confiabilidad y disponibilidad del sistema, asegurando que el sistema funcione de una manera estable y continua. Es decir, el sistema, no, sin importar la cantidad de trabajo, la cantidad de usuarios que tenga, está funcionando de manera normal. O pasa lo que pasa de pronto en muchas empresas, que cuando, digamos, era esos días de sin IVA y eso, que la gente se quedaba sin comprar o que había mucha congestión, ¿sí? Eso. Hay otro que se llama la escalabilidad. ¿Será que si tengo este sistema, mi versión 1, después puedo hacerlo más escalable, es decir, más amplio, más grande, empezar a generarle más alternativas, más actividades, ¿sí? Hacerlo, digámoslo, escalabilidad es eso, hacerlo más grande, ¿sí? Que ejecute más tareas, que pueda recibir más acciones, ¿sí? Listo, chicos. Y aquí falta algo. Por aquí, vean un momentico. Aquí es donde yo les digo que pueden empezar, ¿sí? También a revisar, ¿sí? Aquí les explico cada uno de estos. Aquí hablamos de los requerimientos del sistema, entonces que los requerimientos del sistema son funcionales y no funcionales. Y aquí, ya aquí para terminar, les hablan de esto, de la ingeniería de requisitos, que es la ingeniería de requisitos, ¿sí? Aquí les hablan de las etapas del que son 4. La licitación, el análisis, la especificación y la validación. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta estos 4 numerales, ¿sí? Es que ustedes deben de desarrollar
ese mapa que les está solicitando la guía de aprendizaje, ¿sí? Ese mapa mental. Recuerden que lo pueden hacer en cualquier, ¿sí?, herramienta TIC que sea de su preferencia. Bueno, ahora sí, los escucho. Hola, Juan Carlos. Chicos, los escucho, por favor. Buenas tardes, profe. Hola. Profe, los mapas mentales son nosotros leemos todo lo que es ese taller, y en base a eso tenemos que hacer el mapa, lo que pensemos, pues, lo que entendimos. Las ideas principales, sí, señor, lo que ustedes consideren que es la información más relevante. Ok, ¿y eso se hace en grupo? Sí. Sí, lo pueden trabajar en grupo, yo no tengo problema. No, lo pueden trabajar en grupo, no tengo problema. Ok, vale, listo. Gracias, profe. Bueno, señor. ¿Alguna otra duda o pregunta, porfis? Bueno, chicos. Entonces. La fecha de entrega, profe, ya está actualizada en el cronograma. ¿Es la del cronograma? Sí, señora, es eso. Vale, profe. Recuerden, y eso, muchas gracias por esa pregunta. Recuerden que esas actividades quedan también con una disponibilidad de entregas tardías, ¿sí? No se fijen tanto en la entrega tardía, lo importante es que ustedes vayan cumpliendo con las actividades, por favor. Listo. El cronograma de la fase de análisis, bueno, señor, usted gracias. El cronograma de la fase de análisis, guía de aprendizaje 1 ya está actualizado. Listo. Para que por favor tengan en cuenta. ¿Alguna otra duda o pregunta, por favor? Bueno, chicos, si no hay dudas, no hay preguntas, entonces doy por terminada la sesión en línea del día de hoy.